Buenos días. En esta oportunidad les voy a hablar como del plan de egreso como acción segura para el proceso del alta. Quiero iniciar con la definición de enfermería que nos trae Virginia Henderson, donde dice que es ayudar al individuo sano o enfermo en la realización de actividades que contribuyan a su salud, recuperación o a lograr una muerte digna. Actividades que él realizaría por sí mismo si tuviera la fuerza, voluntad y conocimientos necesarios. Hacerle que ayude a lograr su independencia a la mayor brevedad posible. Para esto entonces ella trae dos definiciones acerca de lo que es dependencia, que es una situación en la que varias necesidades están insatisfechas porque la persona no puede, no recibe la ayuda suficiente o necesaria. E independencia, que es cuando la persona por sí misma puede satisfacer sus necesidades básicas mediante acciones adecuadas. Todo esto lo traemos porque en la Clínica Medellín hace varios años venimos trabajando con este modelo de enfermería, ya que toma el individuo no solo desde su parte fisiológica, sino que también evalúa otros aspectos que son necesarios para el ser humano. Para recordar entonces, tenemos las necesidades fisiológicas, respirar normalmente, comer y beber, eliminar por todas las vías corporales, mantener posturas adecuadas, dormir y descansar, vestirse y desvestirse y mantener la temperatura corporal. Tenemos también de seguridad, mantener la higiene corporal, evitar peligros ambientales y evitar lesionar a otros. Dentro de las sociales está básicamente la necesidad de comunicación. En el ego está rendir culto según sus propias creencias, independientemente de las creencias que tenga el grupo de salud por el que va a ser atendido. En autorrealización tenemos trabajar en pro de la realización personal, recrearse, aprender y satisfacer la curiosidad. Entonces, para esto nosotros hemos creado un formato, se llama valoración inicial de enfermería, es este que les muestro acá, donde inicialmente tenemos todos los datos básicos del paciente, incluido el diagnóstico del médico que lo va a tratar, el peso del paciente, por quién llega acompañado, y seguidamente hacemos una valoración de cada una de las necesidades. Acá vemos que nosotros ponemos en cada necesidad unos síntomas, unos signos que nos pueden ayudar a identificar cuál de estas necesidades está insatisfecha para así poder generar un plan de cuidados adecuado. Entonces hacemos valoración, planeación, ejecución y por último evaluación del plan de cuidados. Entonces cada necesidad la evaluamos, finalmente tenemos un espacio, cómo conocer el paciente con sus antecedentes personales quirúrgicos y no quirúrgicos, antecedentes de alergias, también tenemos qué medicación toma en casa. Sabemos que a veces el paciente nos dice que no sufre de nada, pero si usted le pregunta qué medicamentos toma en casa, le puede decir una cantidad de antihipertensivos y otros medicamentos, y entonces esto también nos ayuda a orientarnos. Para eso hacemos esta valoración desde este momento en que valoramos el paciente y sabemos cuáles son sus necesidades insatisfechas, empezamos el proceso del alta para poder ayudar a que esté en un nivel de independencia lo más rápido posible. Esto es hecho siempre generalmente por las gestoras de calidad que nos ayudan en esta tarea, pero es un trabajo igual de todos, donde todo el personal de enfermería y médico nos está ayudando con esto. Entendemos seguridad clínica como el conjunto de iniciativas, elementos estructurales, procesos, instrumentos, acciones, metodologías y prácticas efectivas basadas en evidencia científicamente probada que pretenden minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención en salud. Para eso entonces empezamos con el plan de egreso, este es el formato. Entonces tenemos igual datos básicos, diagnóstico del paciente o diagnósticos del paciente. El recuadro que ven ahí es como un Cardex, pero lo hacemos más sencillo para el paciente, lo dividimos en día y en noche, para que él en su casa pueda ver los horarios en los que debe tomarse sus medicamentos. ¿Cómo lo hacemos? Cuando necesitamos programar un medicamento porque el paciente ya va para su casa, tenemos en cuenta el horario de alimentación del paciente en casa, que no es el mismo de la clínica. Tenemos también en cuenta la indicación médica. Tenemos también en cuenta los horarios en los que se venía recibiendo. A veces sabemos que nosotros ponemos una fórmula, damos los medicamentos antes de que el paciente vaya a casa y el paciente llega a la casa y vuelve y se lo toma. Entonces esta es la importancia de poder cuadrar bien unos horarios de medicamentos.
Tenemos abajo unos cuidados. Este es un plan de egreso desarrollado. Ahorita vamos a desarrollar punto por punto y les voy a mostrar cómo se hace. Tenemos entonces, por ejemplo es un paciente de una cirugía bariátrica que es de una tubulización, donde se le hace énfasis en que debe triturar sus tabletas, abrir las cápsulas, no tomar nada entero, no suspender el tratamiento y si no mejora consultar al médico. Con los aspectos claves del cuidado en casa le diríamos que no haga ejercicios fuertes, que debe cumplir la dieta y entre otras cosas. Ya vamos entonces a empezar a desarrollar el plan de egreso y les voy a ir contando ítem por ítem. Tenemos entonces lo primero, sería medidas especiales en la administración de medicamentos. Acá es muy importante enseñar al paciente medicamento por medicamento que se va a llevar a la casa. Él debe saber para qué sirve, por qué se lo está tomando y cómo contribuye en su tratamiento, porque así él va a saber la importancia de no suspenderlo, de no automedicarse. Él sabe que si el tratamiento que tiene es adecuado y no mejora o por el contrario va empeorando su estado, él debe consultar. Entonces acá siempre estamos haciendo énfasis en no se automedique, no suspenda el tratamiento, tómelo en los horarios establecidos y pues si no mejora debe consultar. Con respecto a los aspectos claves del cuidado en casa, tenemos entonces que identificar los diagnósticos del paciente. Un paciente es un todo compuesto, no podemos entonces tratar solo la enfermedad o el diagnóstico actual. Un paciente puede venir de una cirugía, pero puede ser a la vez hipertenso, diabético, y esto hay que tenerlo en cuenta. No podemos decirle al paciente porque es dislipidémico o hipertenso, qué pena, que camine 45 minutos al día cuando tiene una enfermedad arterial que no le deja caminar por el dolor. Entonces hay que tener siempre en cuenta esto para que hagamos planes de cuidado acordes con las necesidades del paciente. Tenemos en cuenta aspectos socioculturales, hay cosas que no podemos cambiar, cosas relacionadas con la religión, con las costumbres del paciente, hay pacientes vegetarianos, hay muchas cosas y eso no se puede cambiar, pero se pueden dar algunas recomendaciones y tener en cuenta esto para el momento en que se desarrolle el plan de cuidados. Tenemos instrucciones y guías de manejo, ya se las voy a mostrar. Son guías institucionales que hemos tratado de realizar para cada una de las patologías y para cada uno de los dispositivos que podría llevarse el paciente a la casa. Importantísimo en estos aspectos claves de cuidado, los signos de alarma. El paciente cuando se vaya para la casa, según su diagnóstico, debe saber que si le da fiebre debe volver, que si se siente ahogado de nuevo, todas estas cosas ellos lo aprenden incluso más fácil y eso hace que tenga una consulta oportuna y que tengamos menos complicaciones más severas. Estas entonces son las guías institucionales, son algunas porque tenemos muchas, donde tratamos de explicar cada una de las patologías para que el paciente y su familia estén mucho más informados acerca de qué se trata su enfermedad, a qué va orientado su tratamiento y el porqué de las cosas. Tenemos entonces también un ítem donde dice cómo se usan los equipos biomédicos. Para esto también tenemos guías de manejo. Tenemos guías de manejo para drenes, para sondas vesicales, que todo esto es entregado al paciente. Entonces, importante acá, cada que el paciente llega de otro servicio con un dispositivo médico, nosotros lo que hacemos es empezar a familiarizar el paciente con este nuevo dispositivo. No es fácil ni es normal aceptar que tenemos un DREN cuando nunca lo hemos tenido, pero entonces el primer paso es familiarizar al paciente con el dispositivo, saber que en el momento es completamente necesario, enseñarle el funcionamiento, enseñarle cómo maneja. Nosotros generalmente tratamos de incluir a la familia en este proceso porque es muy bueno cuando ellos hacen parte de los cuidados y también aprenden a manejarlos, así entre todos van perdiendo como el miedo a tener que manejar estos dispositivos en casa. Nosotros nos aseguramos de que el paciente cuando va a casa sabe manejar los dispositivos porque días antes, cuando está hospitalizado, enseñamos entonces y les damos los recursos para que ellos mismos los evacúen, si es en el caso, o para que ellos mismos los manejen. Entonces, cuando se van para la casa ya están seguros del procedimiento que se va a hacer y evitamos complicaciones cuando el paciente está en el domicilio. Siempre se les explican las técnicas de higiene y cuando se van a ir para la casa se les suministran los insumos con cada entidad. Eso se empieza un trámite y se les dan los insumos para que los puedan manejar en casa. Tenemos recomendaciones en la alimentación.
Acá cada nutricionista evalúa al paciente, le da un plan de cuidados. En el momento en que se va a ir para la casa, da recomendaciones en hábitos alimenticios más saludables. También esto se hace teniendo en cuenta el nivel económico que tiene el paciente y la capacidad que tiene para adquirir ciertos alimentos. No podemos exigirle a todo el mundo que compre los alimentos de mejor calidad, pero al menos si se le sugieren otros y los pacientes se van informados. Cuando tenemos sondas para alimentación, hacemos lo mismo. Desde el momento en que el paciente tiene su sonda para alimentación, empezamos a darle al paciente y a la familia los recursos para que ellos mismos empiecen a infundir estas mezclas. Les ayudamos a que consigan los complementos nutricionales para cuando vayan a la casa, y cuando el paciente se va para la casa es porque mínimo 2 o 3 familiares ya han puesto la alimentación con medidas seguras y han sido supervisados por enfermería. Recomendaciones en rehabilitación o terapia respiratoria. Cuando el paciente es evaluado por terapia respiratoria y, por ejemplo, es manejado con incentivador, ellos se trazan metas y el paciente, en la medida que va viendo que cumple sus metas, va viendo que es muy necesaria, y por esto es muy importante que se tracen metas para que el paciente en la casa pueda seguir con esta tarea y pueda ver que sigue mejorando. También hay otros dispositivos de terapia respiratoria como las traqueostomías, en las que nosotros somos muy insistentes en el cuidado de varios familiares para que les ayuden a los pacientes a mantener este dispositivo permeable y a darle un buen uso. También les damos todos los recursos, los supervisamos, les enseñamos a aspirar si es el caso, se les dan todos los insumos y siempre están supervisados por nosotros. Así, cuando el paciente va a la casa con una traqueostomía, que no sería normal para nadie tener que manejar una traqueostomía en casa, ya no tiene tantos miedos porque los miedos se han resuelto en la estancia hospitalaria. ¿Qué es lo importante al momento de salir y firmar los papeles para que el paciente se vaya? Dejar certificado y constancia de que les entregamos todo lo que él necesita, placas de rayos X, se les entregan fórmulas de medicamentos, se les entregan medicamentos si son de uso crónico y el paciente los debe llevar para la casa. También se les entregan todas las imágenes diagnósticas, las órdenes para citas con especialistas, las órdenes de exámenes que deban hacerse posterior al alta. Se le indica la cita de revisión. Tenemos que ser muy claros en decirle al paciente que si tiene exámenes para hacerle, se los haga y pida la cita de revisión unos días luego para que puedan ser revisados o a dónde deben llevarlos. Muy importante, retroalimentar la información recibida con el paciente o con los familiares que están en el proceso del alta. Ellos deben explicarnos a nosotros de igual manera qué se hizo para nosotros estar seguros de que nos hicimos entender. Debemos recomendar programas de promoción y prevención, siempre lo hacemos con todos los pacientes. Ellos deben tener conciencia de que a las instituciones de salud no solo se va cuando está enfermo, sino que se debe ir a tener adherencia a otros programas que nos ayudan a prevenir cosas y a estar en un buen estado de salud. Esto, por ejemplo, sería la papelería que se le entrega a un paciente en el alta, que es un resumen de egreso completo. La otra guía que les muestro es donde está la información acerca de los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a los que todos tenemos derecho y todos tenemos acceso, sin importar el tipo de afiliación que tengamos. La guía que vemos en el medio es una guía para manejo de heridas, es individualizada. Ahí le entregamos a cada paciente los signos de alarma, cuándo debe descubrir o si no debe descubrir sus heridas, cuál es el manejo. En este punto también los pacientes que han sido manejados por clínica de heridas en casa, ellos se llevan entonces todos los formatos para reclamar sus insumos, la cita, si sigue siendo en la clínica o al menos asegurar que tiene la orden para que se lo hagan en otra parte, pero tener esta continuidad con el manejo de las heridas. Lo que vemos ahí es un vasito medidor de 3 onzas que se da para pacientes con cirugía bariátrica que tienen cambios en la primera etapa o en la primera fase de alimentación. Muchísimas gracias.